pero puede haber global. ¿En qué casos es global? Más frecuentemente en el paro cardiorrespiratorio, parada cardiorrespiratoria, no hay glucosa ni oxígeno en el cerebro, más de 5 minutos y empieza a morir el cerebro. ¿Está bien? Entonces puede ser global, pero también puede ser focal. Fase. Este focal puede ser definitivo o puede ser transitorio. ¿Cuál es más frecuente? Definitivo. Definitivo es que se obstruye la arteria y ya no se vuelve a abrir. Transitorio es que se obstruye y que de nuevo se apertura la arteria. ¿Está bien? A ese transitorio le llaman el famoso TIA, trastorno isquémico transitorio. Y este definitivo tiene 5 tipos. 5 tipos. ¿Ya? Un tipo es que no se determina la causa. Otro tipo es de causa rara o poco frecuente. No se determina la causa, indeterminado, causa rara o poco frecuente. Otro tercero es de vasos, pero pequeños. Estos son los infartos laculares. Vasos, pero pequeños. Y al final nos quedamos con 2 clásicos que ustedes conocen: el cardioembólico y el aterotrombótico. El cardioembólico y el aterotrombótico. Cardioembólico es un infarto en el cual el corazón, ¿ya?, forma un coágulo y lo forma por trastorno del ritmo, por problema estructural o por válvula, forma un coágulo. Y ese coágulo es el que viaja hacia los vasos del cerebro y obstruye una arteria importante produciendo un infarto. ¿Está bien? Ese es cardioembólico. Y aterotrombótico viene de ateroma. Se va formando placas de ateroma, placas de colesterol dentro de la arteria. Por si acaso, esa formación no es en días ni en semanas, es en años, en décadas. Probablemente ustedes ya estén formando su placa de ateroma, sus primeras placas de ateroma. Y no va a significar mayor problema en su circulación. Pero ya cuando tengan 40, 60 años ya empiezan a tener problemas de circulación con las placas de ateroma, porque estas placas van obstruyendo el pasaje de la sangre. Y llegan al extremo que lo obstruyen completamente, y al obstruirlo completamente producen los infartos cerebrales. Entonces, puede ser venoso o arterial, mayormente es arterial. Puede romperse o cerrarse, mayormente se cierra. Puede ser global o focal, mayormente focal. Puede ser definitivo o transitorio, mayormente definitivo. Y de lo definitivo, los de grandes vasos son cardiopólicos y aterotrombóticos. Ya, los históricos. Entonces acá tenemos datos porque esta enfermedad está considerada la más importante de neurología, porque ocupa importantes primeros puestos en 3 rankings. En el ranking de mortalidad, segundo puesto, después de los infartos cardíacos. Eso es a nivel mundial, inclusive a nivel del Perú. Es por eso que la gente se pone énfasis ahora en lo vascular, ¿no? Hacer deporte, no vida sedentaria, una dieta pobre en grasas y azúcares. ¿Han escuchado eso? ¿No? Ahora se ven muchos de ustedes tomando agua. Hace 30 años no encontraban jóvenes tomando agua. Tomaban gaseosa, así, venían con sus gaseosas. Ahora ya no. ¿Está bien? Ha cambiado bastante los hábitos. Ustedes ya son una generación que tienen... Pero es porque ustedes tienen cultura, porque si ustedes van a la periferia o a otro lugar a ganar cultura, igualito siguen tomando su gaseosa, igualito siguen comiendo su galleta. O sea, la cultura todavía no ha llegado a todo el Perú, ¿no? Es porque ustedes tienen un nivel cultural, digamos así, avanzado. Ya. Muy bien. El ranking de discapacidad, secuela, primero.
es difícil que ustedes en el transcurso de su vida no tengan un familiar, un conocido, un vecino que no tenga un accidente cerebrovascular y que después del accidente cerebrovascular quede menoscabado. Vea cómo se puede. Y ahora está tomando mucha importancia un tercer ranking. ¿Por qué? Porque la gente tiene mayor esperanza de vida. Estamos por encima de los 70 años. Casi 80 años de esperanza de vida. Recuerden que ese es en los últimos siglos. Porque a fines del siglo XX, a fines del siglo XIX, la esperanza de vida era 35 o 40 años. A fines del siglo XIX. Ya. Entonces, este último ciclo, o ciclo y 20 años más, ha duplicado la esperanza de vida. Ustedes ya están en otros tiempos. Dicen han nacido en 1800, pues la esperanza de vida viene de 30, 40 años. Ya. Y obviamente la demencia, bueno, pasa a ser una enfermedad muy importante. Y la segunda causa después del Alzheimer es vascular. Entonces es una enfermedad, como dice, que está bien ranqueada. ¿Está bien? Y acá ustedes tienen, ¿no? El volumen de pacientes que se estima, ¿no? Según esta bibliografía de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Muy bien. Ahora la pregunta: ¿a todos les puede dar accidente cerebrovascular? En general sí, pero ¿a quiénes están propensos a tener accidente cerebrovascular? Los que tienen los factores de riesgo. Y acá quiero ser claro ya. Traten de captar lo que estoy transmitiendo. Tenemos una persona como ustedes, joven, deportista, sin ninguna enfermedad. Y tenemos una persona 80 años, con diabetes, hipertensión, colesterol, fibrilación auricular, obesa. Ambas son sometidas al mismo estrés severo, ¿no? ¿A quién le va a dar accidente cerebrovascular? ¿Primero o al segundo? Al segundo. Al primero no le dará accidente cerebrovascular porque no tiene los factores de riesgo. Le dará parálisis facial, le dará mioquimia de estrés, le dará colapso nervioso, pero no le da accidente cerebrovascular. ¿Comprende lo que quiere decir o no? Está claro, ¿no? Eres proclive a tener accidente cerebrovascular si tienes factores de riesgo. Ahorita ustedes están siendo lindas, como se dice. Pero cuando empiezan a tener diabetes, hipertensión, colesterol, ya tienen que empezar a cuidar. ¿Está bien? Ya tienen que empezar a cuidar. Porque, ojo, este es válido para el corazón como para el cerebro. No solamente para el cerebro, sino también para el corazón. ¿Ya? Entonces ya comprenderán por qué los neurólogos o los científicos buscan los factores de riesgo. Y hay 5 que son clásicos, que están bien institucionalizados. ¿No? 5 que están bien institucionalizados. ¿Cuáles son? Diabetes, hipertensión, dislipidemia, o sea, colesterol y triglicéridos altos, es dislipidemia. La edad, que no se puede hacer nada, mayor de 65 años, también es un factor de riesgo, la edad. Y un hábito, ¿qué hábito? ¿Qué hábito? ¿Qué hábito nocivo? Mal. Estoy mencionando los 5 grandes, los 5 que en Australia, en Indonesia, en África, en Perú, están sacramentados. ¿Está bien? Diabetes, hipertensión, colesterol, fumador y edad. ¿Está bien? Pero acá tiene un estudio de 2000 que también habla de los factores de riesgo. Por si acaso, esto como va a quedar para ustedes es para que puedan ampliar un poco más ¿no? Pero obviamente no todo voy a exponerlo, estoy tratando de transmitir lo principal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en esta bibliografía hay factores de riesgo modificables y los no modificables. ¿Está bien? Factores de riesgo modificables y los no modificables.
¿Está bien? Hay también los factores de riesgo potencialmente modificables, ¿ya? Y todo esto son los que están documentados, inclusive hay los no documentados, o los que están menos documentados, potencialmente modificables y no modificables. ¿Ya? Los 5 que hemos hablado están acá, pues. Están acá de esta manera. ¿Ya? Entre ellos está aquí, ¿no? Hipertensión. ¿Está bien? Y para actualizar la bibliografía, también hice otra revisión. Ahí estoy, esa que yo no. Para actualizar la bibliografía, ya, bueno, en la última revisión que hice hace un año, estaba buscando factores de riesgo diferentes bibliografías, encontré que el Lancet, que es una de las 4 revistas más prestigiosas del mundo, en el año 2016-2010 también ha hecho la evaluación de estos factores de riesgo. ¿Ya? Y ahí se encontró que la hipertensión, que es el principal factor de riesgo, la hipertensión, la presión arterial mayor de 160 sobre 90, a un OR 3.14, un OR 3.14, es el principal riesgo. ¿Ya? La hipertensión, pregunta del examen, bueno, yo no, usted no da la fija, no. Es malo, pregunta difícil, tranca, no me enseñaron. ¿Cómo se queja? No. Decíamos que hay 5 grandes y uno es la edad. Entonces es bien difícil que a su edad, bueno, ustedes tienen menos la cual. Miren, bien difícil que a su edad llegue accidente cerebral. Pero va como va a aumentar. Esta es una población de 669 casos en México. Y ustedes saben que los mexicanos con nosotros tenemos un parentesco más o menos, ¿no? ¿Está bien? No se puede decir eso que las personas con 90 años son menos progresos, ¿no? No. No. Porque actualmente se habla de que mayores de 65 años hay mayores de 30. Pero acá está claro que no. Ya. Por lo menos en esta población. Y es una población importante, son 669 casos. Ya. Ahora voy a transmitirle esta investigación. Ya. Y esto para que lo transmitan a sus padres, a sus padrinos, ¿no? A sus profesores. El problema es que muchos no saben que tienen los factores de riesgo. Muchos no saben. ¿Está bien? Y lamentablemente saben cuando padecen el accidente cerebrovascular. ¿Está bien? Muchos no saben que tienen factores de riesgo. Lamentablemente saben cuando padecen el accidente cerebrovascular. Y eso es lo que quiere transmitir este artículo. Miren, 186 pacientes, de los cuales presentaban hipertensión arterial no conocía 12%, diabetes no conocía 6%, hipercolesterolemia no conocía 26%, fibrilación auricular 11%. ¿Está bien? 96% desconocían sus factores de riesgo, o sea, la mitad. ¿Está bien? La mitad. ¿Ok? Es por eso que ustedes seguro ya empezaron a escuchar que de vez en cuando hacen campañas para descartar factores de riesgo en pacientes adultos mayores de 40 años. ¿Está bien? Por lo que vuelvo a explicar, el 50% según esta revista no sabe que cuenta con esos factores de riesgo y se entera cuando ya le da el accidente cerebrovascular. ¿Está bien? Y le vuelvo a transmitir a ustedes, si ustedes empiezan a tener factores de riesgo, tienen que cambiar obligadamente el estilo de vida si no quieren tener accidentes cerebrovasculares, es claro. Ahorita ustedes lo están haciendo como se digna, pero después ya cuando empiecen a sumar más años, ahí sí tienen que estar ya vigilantes. ¿Ya?
Muy bien. Vamos a la segunda parte. Tipo de accidente cerebrovascular. Decíamos que puede ser venoso, puede ser arterial. Acá tenemos los arteriales. Pueden ser hemorrágicos por ruptura o por obstrucción isquémico. ¿Está bien? Y de que este isquémico puede ser global, el paro cardiorrespiratorio o focal, que es como normalmente se conoce el accidente cerebrovascular. Este focal puede ser transitorio, trastorno isquémico transitorio del TIA, o definitivo. Y que este definitivo tiene 5 tipos. Y que lo más importante, si hablamos de grandes infartos, es aterotrombótico y cardioembótico. ¿Está bien? Entonces vamos a hablar de cada uno de estos 5. ¿Ya? El aterotrombótico, ¿ya? Como voy a explicar, va obstruyendo gradualmente la arteria y está relacionado claramente con los factores de riesgo: edad, hipertensión, diabetes, tabaquismo, colesterol. El aterotrombótico, ¿ya? Es el que está relacionado más claramente con los factores de riesgo. ¿Está bien? Es un infarto grande, ¿ya? Y que se produce por obstrucción de la arteria. Ese es el aterotrombótico. O sea, el aterotrombótico está precedido de una enfermedad que se llama ateromatosis, que no es sino, mira, la formación de ateroma dentro de toda nuestra trama vascular, y que puede complicar el corazón, las extremidades y el cerebro. Infarto cardíaco, insuficiencia arterial periférica o infarto cerebral. Y que este proceso, ya hemos mencionado, no es en días ni en semanas, señores. Este proceso es en años, meses, años, décadas. Ustedes probablemente ya, como uno ha mencionado, bien difícil que no estén comenzando el proceso, a menos que sean deportistas 100%, vegetarianos 100%, pero lo dudo. Solo consuman agua. Bueno. Tienen el cardioembólico. El cardioembólico, recuerda, ya se forma un trombo en el corazón. Se forma por problemas de ritmo. A la cabeza, la fibrilación auricular. Se forma por problemas de válvulas. Estenosis mitral, insuficiencia, todo lo que es valvulopatías. O se forma por problemas de estructura. Un infarto cardíaco puede también secundariamente formar un trombo, el cardioembólico. También es, como he mencionado, es un infarto grande. Aterotrombótico y cardioembólico es un infarto grande. Después tiene el infarto pequeño, el infarto lacunar. Miren, es tan pequeño que mide menos de 1.5 centímetros por tomografía y menos de 2 centímetros por rezo. No, es pequeñito. Ya, es pequeñito. También está relacionado a los factores de riesgo, también. Pero de los factores de riesgo está relacionado sobre todo a la hipertensión arterial. Entonces recuerda que la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo y es el que está más relacionado al infarto largo. Son preguntas muy fijas. ¿Ya? Otras enfermedades de colágeno, infecciones, enfermedades neoplásicas, estructurales, también pueden dar infartos cerebrales a veces. No es lo más frecuente, pero a veces pueden dar. Por ejemplo, las neoplasias traen trastornos de coagulación. Y esos trastornos de coagulación pueden hacer proclive que tengan infarto. Si hay alteraciones en la coagulación de que promueve la trombosis, la formación de coágulos. Por ejemplo, la neoplasia. Las infecciones traen alteraciones de los vasos cerebrales, lo que se llama inflamación de los vasos cerebrales, vasculitis. Y esa alteración y esa inflamación de los vasos cerebrales puede ser proclive que se formen accidentes cerebrovasculares. O sea, en conclusión, hay numerosas enfermedades que a veces pueden dar infartos cerebrales. Y eso se llama
de causa inhabitual, de causa poco frecuente. Y como todo en la medicina, usted investiga, estudia, todo, pero a veces no llega a la causa. No logra determinar. ¿Ya? En los 7 cerebrovascular, de 5 casos, 1 no se logra determinar la causa. ¿Ya? En neuropatía, o sea, engaño de nervio, de 3, 1 no se logra determinar la causa. En médula, mielitis, igualito. ¿Ya? La mitad de casos no se logra determinar la causa. O sea, no es que nosotros podemos todo. Investigamos por aquí y por allá, pero siempre hay un porcentaje de que no logra determinar. Quizás con el tiempo se podrá determinar, no lo sabemos, porque la tecnología sigue avanzando. ¿Está bien? Y acá tienen el famoso estudio Badice, mira. Banco de datos de la Sociedad Española de Neurología, Badice, con 4.126 casos. No quede duda. Y acá ustedes tienen los 5 tipos de infarto. 5 tipos de infarto. Este grupo criptogénico, ¿cómo se denomina? ¿Cómo se denominaría? Infarto no determinado. ¿Ya? Acá tienen otros nombres. Este sería de causa poco frecuente. Ya este sí lo conoce, el aterotrombótico, este es de cardiofónico y este es el ACU. O sea, no siempre tienen el mismo nombre. ¿Ya? Pero ustedes lo sacan un poquito por lógica. A otro, a infarto grave. Entonces queda por descarte, me queda que no determina el criptogénico. O sea, criptogénico no es un nombre nuevo, es el no determinado. ¿Está bien? Ahí tienen porcentajes según este estudio. Entonces, hay dos que dan grandes infartos y quizás la clase lo que va a querer es que ustedes tomen conciencia de uno de esos dos. Es el infarto aterotrombótico. Acá tienen el infarto aterotrombótico. Acá tienen ustedes, por si acaso, este es la luz del vaso y este es el endotelio. O sea, acá habría otro endotelio también. Y esta es la luz del vaso. Entonces, acá, ¿qué está sucediendo? Se está cerrando cada vez más el vaso. Se vuelve a explicar. Este es un vaso, digamos, sano, y acá sería su otra parte, y por acá pasaría la sangre también. Pero vemos cómo ese vaso sano se va obstruyendo, ¿sabes? Hasta producir la placa, hasta producir el trombo, ¿ven? Cuando produce el trombo ya obstruye la sangre, y ya produce el infarto. Este proceso, que acá está descrito, etapa de estría grasa, placa fibrosada, trombosis, este es un proceso que dura años. Ya, usted, por ejemplo, debe estar por acá. ¿Está bien? Quizás yo estoy por acá. Y su abuelito quizás está por acá. ¿Está bien? Son procesos que duran años. ¿Está bien? Obviamente, si ustedes comen grasa, azúcar, no hacen caso, pero toman su bebida, no hacen deporte, van a avanzar más rápido. ¿Está bien? Van a avanzar más rápido, no quiero. ¿Está bien? En cambio, si ustedes hacen deporte, toman agua, para utilizar acá la luz. No, avanzan más rápido. Ya. Este es el proceso de ateromatosis. Se estima que entre 20 a 40% miembros de todo el mundo sufre un evento en relación a esta ateromatosis. ¿Ya? Y esta enfermedad ateromatosa es en tercera año, severa en 43% entre 60 y 69 años, 65% entre 60 y 79 años, y para que se asuste, 80% entre 80 años. ¿Está bien? El otro gran infarto, ¿cuál es? El cardioembólico. Y de cardioembólico decíamos que es ritmo, estructura y válvula. ¿Ya? Ritmo, ahí tiene la famosa fibrilación auricular. ¿Ya?
del cardiogónico, el más frecuente es la fibrilación auricular. Fibrilación auricular. Y este se va a incrementar de forma exponencial con la edad. Miren, observen, en pacientes mayores de 60 años, de 2 a 3 por 100. ¿Ya? En pacientes mayores de 70 años, 5 a 6 por 100. Y en los que tienen 80 años, 8 a 10 por 100. Se está aumentando con la edad, sobre todo a partir de los 60 años. ¿Ya? Entonces, en mayores de 65 años, inclusive es la principal causa más importante de infarto de todos, en mayores de 65 años, porque aumenta con la edad. Ya ustedes quieren estudios, ya este es escrito, papelito manda, dice ustedes, estudio, ya, vamos a hacer un estudio, ahí tienen el estudio. Ya. Entonces acá lo tienen ustedes por grupo etario, 40 y 49, 50 59, 60 69, y ve cómo va aumentando. 2%, 5%, 20% va aumentando. ¿Está bien? Esto ustedes lo van a ver ya en su lámina que hemos enviado. ¿Ya? En un estudio de prevalencia de fibrilación auricular en España, ¿ya? Entonces la fibrilación auricular es la principal causa de infarto cardioembólico, y esta fibrilación auricular se da en jóvenes o se da en adultos mayores. Al extremo que en adultos mayores de 35 años es la principal causa de ACV. ¿Ya? Vamos a ver la tercera parte. Irrigación del cerebro. Irrigación del cerebro. Recuerden que el cerebro ustedes lo pueden dividir en infratentorial y en supratentorial. Parece si tú reparo anatómico que es la tienda del cerebelo. La tienda del cerebelo. La tienda del cerebelo. Por encima de la tienda del cerebelo está el cerebro. Ese es supratentorial. Y por debajo de la tienda del cerebelo está el cerebelo y está el tronco cerebral. ¿Está bien? Vuelvo a explicar. Hay un reparo anatómico que se llama la tienda del cerebelo. Es una lámina, ¿ya? Una tela, ¿sí? Por encima, supratentorial, ambos hemisferios, por debajo, infratentorial, cerebelo y tronco cerebral. Esta circulación supratentorial es la circulación del polígono de Willis. Polígono de Willis, no, por si acaso, no da la circulación infratentorial, sino la supratentorial. El polígono de Willis, que ustedes han escuchado. Polígono de Willis. ¿Está bien? Este polígono de Willis no se encuentra en la profundidad del cerebro, se encuentra en la base del cerebro. En la base del cerebro. No se encuentra. Traten de escuchar. Yo le estoy dando una clase con mucho, bueno, ustedes no valoran, pero traten de escuchar. Estoy tratando de explicarles, de darles didáctica, de que ustedes entiendan. Entonces no es posible después que se puedan a conversar, a distraer. Ya, traten de escuchar. Por mí no hay problema. Ya. Entonces, vuelvo a repetir, existe la tienda del cerebelo. Cerebro y abajo cerebelo y tronco. El polígono está en la base del cerebro, en la base, no está en la profundidad, está en la base. Y va a nutrir todo lo supratentorial, todo el cerebro. ¿Está bien? Y para eso va a requerir de 3 arterias, 2 cerebrales anteriores, 2 medias y 2 posteriores. 2 cerebrales anteriores, 2 medias y 2 posteriores. Ah, doctor, ¿y qué irriga el infratentorial? Debajo de la tienda cerebelo. Lo irrigan 3 arterias que nacen de las arterias vertebrales o de la basilar. Son las arterias cerebelosas, son 3 arterias cerebelosas.
Ese es el enfoque. Seguimos en el enfoque. ¿Ya? El enfoque también es así. ¿Ya? Carótida común, carótida externa está hacia la cara, por si acaso. Carótida externa hacia la cara. Pero la carótida interna, esa es la que entra al cerebro para formar el polígono de Willis, que ya me mencionaba que eran anteriores, medios y posteriores en el supratentorial. Y por atrás, dos vertebrales que entran y que rápidamente se juntan para formar la basilar. Esta basilar también va a dar el polígono de Willis. Pero antes que dé el polígono de Willis, dan las cerebelosas, tres cerebelosas, para darle irrigación infratentorial. Entonces, si ya tenemos claramente el enfoque, ahora sí las imágenes va a ser un poco más fácil. Bueno, acá tienen ustedes el encéfalo, que está formado por el cerebro. El cerebro es 85%, por si acaso, de la masa de un encéfalo en un adulto. Acá tienen el cerebro, que es el 12% de la masa de un encéfalo en un adulto. Y acá tienen el tronco cerebral, mesencéfalo, protuberancia y bulbo, mesencéfalo, protuberancia y bulbo, que es el 3%. Acá ustedes tienen la médula espinal, ¿no? Que tiene 33 cuerpos vertebrales en la mayoría, algunos más menos, y que nace 31 pares de nervios espinales, en la mayoría, algunos más menos. ¿Ya? Entonces, como yo decíamos, la carótida interna y la vértebra basilar, esta es la carótida externa y esta es la interna, y esta es la vértebra basilar. Las dos carótidas y la basilar van a dar la formación del polígono de Willis para la irrigación de la supratentorial, arterias anteriores, medias y posteriores. Entonces, estamos en el polígono de Willis, decíamos que son dos anteriores, dos medias y dos posteriores. La cerebral media va a irrigar sobre todo la cara lateral del cerebro. La cara lateral del cerebro. Acá, la cerebral media. Esta es la anterior y esta es la posterior. La cerebral media domina la cara lateral del cerebro. Acá ustedes tienen la cerebral media y como da ramas para dominar la cara lateral del cerebro. Estamos ya en la circulación supratentorial, la circulación de ambos hemisferios. ¿Está bien? Y hemos dicho que nacen de las dos carótidas internas y de la base, el polígono de Willis. La cerebral anterior, acá, doctor, vamos a hacer cerebral anterior, así una cerebral anterior. Irriga la cara medial de ese, no la lateral es la cerebral media, la cara medial irriga la cerebral anterior. ¿Está bien? Y acá tienen el dato. Ustedes tienen acá la cerebral anterior y cómo usted irriga la cara lateral, la cara medial del cerebro. Usted pregunta, ¿y la cerebral posterior qué hace? Vamos a ver. La cerebral posterior irriga la cara inferior y posterior del cerebro. Inferior, esta es la cerebral posterior. Inferior y posterior del cerebro. Posterior e inferior del cerebro. Acá está. Esta es la cerebral posterior. Irriga la cara inferior, pero también la cara posterior. ¿Está bien? Entonces ya tienen las tres distribuciones de las tres principales arterias que nacen del polígono de Willis. Y la pregunta, doctor, ¿por qué habla tanto? La pregunta, los accidentes cerebrovasculares supratentoriales, más frecuentemente, ¿qué arteria comprometen? Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. ¿Cuál es? Cerebral media. Se dice que un 80-85% de casos son cerebral media. De ahí le sigue la cerebral posterior, 10 a 15% de casos. Y la anterior, 5% de casos, más o menos. Y para documentar, ustedes tienen acá un estudio de 669 casos. Ya. Para documentar. ¿Está bien? Lo que más se compromete es el supratentorial de la cerebral media. Doctor, pero ya, está bien, ahora ya. Bueno, pero vamos, ¿y la infratentorial cómo es? Acá está, como decíamos.
Acá estaría la tienda del tentorio, la tienda del cerebelo, acá sería el cerebro, y acá estaría la tienda del cerebelo. Cerebelo y tronco también se considera, ¿no? ¿Ya? Y esta región infratentorial, cerebelo y tronco cerebral, que está formado por mesencéfalo, protuberancia y bulbo, está irrigado por 3 arterias cerebelosas. Cerebelosa superior, cerebelosa anterior inferior y cerebelosa posterior inferior. ¿Está bien? Y acá lo tiene usted bonito. 1, cerebelosa superior. Mire cómo se nota que está superior porque está más arriba. Esta nace sobre todo de la basilar. ¿Está bien? Cerebelosa anterior inferior. Acá la verde. Y la cerebelosa posterior inferior, la amarilla. Y ahí tienes la irrigación de la infratentorial. 3 cerebrosas. De la supratentorial, las 3 también, anterior, media y posterior. ¿Está bien? Muy bien, continuamos. Y acá tienen un resumen. Entonces, acá tienen el resumen. Esta es la carótida común. Acá lo están calificando la carótida externa. La que entra al cerebro es la carótida interna. Arteria carótida interna está entrando. ¿Está bien? Y está entrando directo al polígono de Willis. Directo. Acá ustedes tienen las arterias vertebrales, ¿no? Y cómo forma la basilar, que también entra al polígono de Willis. Acá tienen el polígono de Willis, las cerebrales anteriores, las cerebrales medias, ¿no? Arterias cerebrales medias. ¿Ya? Y acá tendrían, acá de la vertebral y la basilar nacen las 3 cerebelosas. Y acá está su territorio de iluminación. Si quieren ustedes un poquito más resumido, todo más resumido. ¿Ya? Bueno, vamos a la cuarta parte. Ya estamos avanzando, ya para los que ya están cansados, ya estamos avanzando gran parte. Este lámina ya creo que lo hemos visto, ¿no? Este es de Guyton, ¿no? Donde en la primera columna el porcentaje del gasto cardíaco que utiliza cada órgano. El porcentaje del gasto cardíaco. El gasto cardíaco es 5 litros. ¿Qué porcentaje de estos 5 litros utiliza cada órgano? Y para Guyton, 13ª edición, el cerebro utiliza el 14% del gasto cardíaco. ¿Está bien? Corazón 4%, tiroides 1%, pero el cerebro 14%. Lo que va a significar un flujo, si el total de flujo es 5.000, entonces este 14% va a significar un flujo de 700 mililitros por minuto. Ese flujo que utiliza el cerebro. Este 14% es ese flujo. ¿Está bien? Y si a este valor lo ponemos mililitros, minuto, gramos, mililitros, minuto, 100 gramos, mililitros, minuto, 100 gramos, sería 30 mililitros, minuto, 100 gramos de lo que utiliza el cerebro. ¿Ya? Flujo de 30 mililitros, perdón, 30 o 50 mililitros, minuto, 100 gramos. ¿Está bien? Y recuerden que mayor es el flujo de la corteza cerebral, 60-70, y menor es el flujo de las regiones subcorticales, un 30%. ¿Está bien? Ese es el flujo. ¿Ya? Entonces acá para fortalecer el gasto cardíaco es 5 litros por minuto. Ya lo hemos mencionado, el gasto cardíaco promedio de un adulto de 70 kilos. El adulto que trabaja Guyton es el 70 kilos. Es el estándar que tenemos. Adulto de 70 kilos. ¿Ya? 5 litros por minuto es el promedio que utiliza Guyton. ¿Ya? Y acá tienen el encéfalo, hemos dicho que 14% de ese gasto cardíaco. ¿Está bien? Continuamos. Ahora, el problema del cerebro es que requiere de manera permanente, de manera constante, un flujo sanguíneo cerebral. Requiere de manera permanente y constante un flujo sanguíneo cerebral. Se requiere glucosa y oxígeno de manera permanente y constante. No es que puede que 3 minutos y después 5 minutos, no.
intermitente no, sino tiene que ser constante. Entonces la pregunta que ustedes se hacen, ¿y por qué tiene que ser constante? No. Y acá damos algunas respuestas. El cerebro no tiene depósitos de glucógeno. Ya, no tiene depósitos de glucógeno, o son muy escasos. Como por ejemplo tienen los músculos. ¿Ya? Recuerda que el glucógeno es un polisacárido, ¿está bien? Que se puede transformar en glucosa. O sea, son glucosa de cero. ¿Ya? Y el cerebro, de tal manera, tampoco tiene reservas de cetona, o son muy pocas, que también puede ser una alternativa energética si no tiene ese flujo sanguíneo cerebral. Entonces, como no tiene glucógeno y no tiene reservas cetónicas, no tiene alternativa energética, si es que no hay un flujo sanguíneo cerebral constante. ¿Está bien? Y como ya le hemos mencionado, basta 20 segundos según esta bibliografía del 2018 para que el paciente pierda la conciencia. Y en 3 a 5 minutos ya empieza a haber daño cerebral. En 3 a 5 minutos que se interrumpe el flujo sanguíneo cerebral, empieza a haber daño cerebral. Entonces, lo especial del cerebro, en parte es que demanda gran cantidad de glucosa y oxígeno, en parte, pero es superado por la glándula suprarrenal, por el riñón, que tiene mayor flujo sanguíneo. Pero lo otro especial es que su flujo tiene que ser constante porque no tiene otro mecanismo de lograr energía. ¿Está bien? Ese es el otro especial. Entonces, como hemos mencionado, la sustancia gris, mira, puede tener hasta 70 mililitros por 100 gramos, y la sustancia blanca en las regiones subcorticales, 20 mililitros por 100 gramos. ¿Ya? Y acá tienen una imagen de ustedes. Sí, te escucho. ¿Alguien está preguntando? Una consulta. Entonces, mencionó que entonces 3 a 5 minutos es el tiempo para no sufrir daño cerebral. Para empezar a sufrir daño cerebral. Para empezar a sufrir Para daño empezar a cerebral. sufrir. O sea, se puede decir que antes de esa región un cerebro ya puede estar sin oxígeno. De que el flujo sanguíneo cae, no es que cae bruscamente de 70 a 0, sino que empieza a caer 40, 30. Eso es lo que da el cerebral. Claro, empieza a caer. No es que cae de 70 a 0, no, se empieza a caer 60, 50, 40. Eso es lo que da el cerebral. No es que cae así de 0. Es más, muerte cerebral no es que sea a partir de 0. No vas a ver a partir de 10, 15, ahorita vas a ver. Empieza a caer. Y empieza a caer porque hay colaterales. Que también, o sea, un cerebro, una porción de cerebro no está irrigado por una arteria, sino por varias arterias. El cerebro que cae bruscamente en serio. Ahorita vamos a ver. ¿Cuál es el primer signo de daño cerebral? Cuando se evalúa el paciente, puede ser No. Acá el primer signo de que hay flujo sanguíneo es la pérdida de conciencia. El daño cerebral no es tan fácil de mostrar. Lo puede demostrar de manera severa cuando ya produce el cerebro, el infarto, porque el infarto quiere decir muerte cerebral, pero ella de manera severa. De manera severa. Pero hay paros cardiorrespiratorios que el paciente está en coma o están aturdidos, ¿ya? Pero la tomografía lo ve normal. En su forma extrema tú lo vas a ver como infarto cerebral, en su forma extrema. Pero infarto ya es muerte ya de cerebro. ¿Ya? Entonces acá tienen ustedes una tomografía donde se ve un infarto cerebral. Acá. Por el acaso, este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. El lado izquierdo y el lado derecho. Blanco es hiperdenso, negro hipodenso. Y el cerebro está considerado como isodenso. ¿Está bien? Este territorio está dominando la cara lateral y la cara medial. La cara lateral, ¿no? Entonces, por consiguiente, la arteria cerebral media. Entonces, acá tienen un infarto de la arteria cerebral media. ¿Está bien? Recuerden acá, la cara lateral, ¿quién domina? La cara lateral domina la cerebral media. Todos cerebral media. Todo este es el territorio de la cerebral media. Acá también la pueden ver.
La cerebral media es lo que está en amarillo. Este es cerebral anterior y este es cerebral posterior. ¿Está bien? Lo rojito es cerebral anterior y lo verde es cerebral posterior. Entonces acá tienen la cerebral. Este sería el cerebral anterior y este sería el cerebral posterior y este es la cerebral media. ¿Está bien? Vamos ahora al mecanismo del ictus. Ya estamos terminando. Acá tienen otra bibliografía, en este caso Guyton. La interrupción total del flujo sanguíneo que recibe el encéfalo provoca la pérdida de conciencia en un plazo de 5 a 10 segundos, debido a que la parte de oxígeno aportado a las células cerebrales suprime la mayor parte de su metabolismo. Para Guyton es 5 a 10 segundos, pero acá en otra bibliografía es 20 segundos. Fisiología de la ciencia. Todo está con bibliografía. ¿Ya? Los datos no necesariamente son exactos, no todos coinciden en el mismo dato. ¿Ya? Entonces de 5 a 20 segundos más o menos que no hay flujo sanguíneo, empieza ya la pérdida de conciencia. Y ya yendo a los mecanismos, decíamos que trombótico es el aterotrombótico, ¿está bien? El mecanismo, por la estenosis, por la obstrucción de un ateroma. Recuerda que este ateroma es en años o décadas se va formando. Porque un émbolo que se forma en el corazón por lo general y que se dispara al cerebro, obstruyendo la cerebral media, la anterior o la posterior, ojo, ese émbolo nace del corazón, generalmente por fibrilación auricular. ¿Está bien? Y la pregunta, doctor, ¿y hemodinámico qué será? ¿Cómo será ese mecanismo hemodinámico? A ver, Cuando revienta la arteria. ¿ah? Cuando revienta la arteria. En el paro cardiorrespiratorio, ya, el corazón deja de funcionar, entonces se deja de irrigar el cerebro. ¿Está bien? Y hay un daño difuso del cerebro. Recuerda que existe compromiso difuso o global y focal. En el paro respiratorio recuerda un daño global. Ese es el mecanismo hemodinámico. Cuando la presión arterial media cae notablemente y ya deja de irrigar el cerebro. El hemodinámico. Entonces ahí tienen ustedes los tres mecanismos: trombótico, embólico y hemodinámico. Y ahora va para responder la pregunta del colega. Entonces normalmente un promedio de 50 mililitros por 100 gramos minuto, un promedio, para que este cerebro esté sano. En la corteza es 70 y en la sustancia blanca es 30, menos, ¿sabes? El promedio es 50. Ya. Se obstruye la arteria, no es que baja de 50 a 0. Mira, bruscamente, no. Pasa por un área de penumbra que se llama, área que va de acá. Si empieza a bajar a 40 se llama oligoemia. Si empieza a bajar por debajo de 30, recién empieza a tener cuadro clínico. O sea, si no perfume mi área motora primaria, entonces empieza a tener debilidad izquierda. ¿Está bien? Mi área occipital empieza a tener compromiso de vista. A eso se llama presentación clínica. ¿Está bien? Recién por debajo de 30 el paciente empieza a tener presentación clínica. ¿Está bien? Por debajo de 20 recién empieza a haber ya daño electrofisiológico, alteración de la conducción nerviosa. Y por debajo de 100 ya se habla de infarto o necrosis, muerte. Todo, o sea, todos son varios escalones. Y acá ustedes tienen un área infartada y acá tienen dos áreas de penumbra. Esta área infartada ya no se puede hacer nada, ya murió. Pero acá hay dos áreas de penumbra. Un área A y un área B. El área B por teoría se va a recuperar, ¿por qué? Porque hay comunicantes, hay otras arterias que lo van a irrigar. ¿Está bien? Otras arterias que van a irrigar y van a recuperar esta área B. ¿Está bien? Pero en el área A, si uno no hace nada, esta área va a morir.
pero si uno hace algo, este área se puede recuperar, el área de penumbra. Entonces lo que hacen los neurólogos es tratar de que esta área se vuelva a recuperar. Pero el área de penumbra, ¿qué sería entonces? Área B, A y B, sería área de isquemia. ¿En riesgo de qué? De morir. Porque esta área central acá del core, esa es área muerta, esta es área infartada. Este es el área infartada. Lo que acá se grafica como esto, como área infartada. ¿Está bien? Área infartada, área de penumbra A en la lucha y área de penumbra B que se va a recuperar por las colaterales. ¿Está bien? Acá también, para recordar, acá existe el polígono de Willy, que se forma a raíz de la arteria basilar y la arteria carótida interna, y que dan las cerebrales anteriores, cerebrales medias y cerebrales posteriores. Cerebral media, la cara lateral, la cerebral posterior, como hemos dicho, la posterior inferior, y la cerebral anterior que da la parte medial. En resumen, ¿no? ¿Ya? Bueno, vamos a terminar ya con síndromes vasculares. Decíamos que la mayoría de infartos son arteria cerebral media. ¿Está bien? 80-85%. Cerebral posterior 10 a 15%, cerebral anterior 5%. Eso es lo que hemos mencionado. ¿Está bien? Y cada arteria tiene subdivisiones. Acá lo hemos visto, ¿no? La cerebral anterior tiene subdivisiones: frontovasal, calloso, pericallosa. La media también tiene subdivisiones. Por lo tanto, no es una pregunta de examen, sino es para que más o menos comprender un poquito, para ir un poco más allá. ¿Ya? Entonces, cada arteria tiene su subdivisión. Entonces, por ejemplo, acá tiene arteria cerebral media, sus subdivisiones. ¿No? Y cuando afecta sus subdivisiones, ¿qué cuadro clínico específicamente da? Cuando afecta sus subdivisiones, ¿qué cuadro? ¿No? La arteria cerebral anterior, ¿qué cuadro clínico da? ¿No? La arteria vertebral, ¿qué cuadro clínico da? Arteria cerebrosa superior, ¿qué cuadro? O sea, conclusión, las divisiones anatómicas y las subdivisiones que nacen de esas que hemos hablado, las divisiones anatómicas que hablamos, la grande, y las subdivisiones dan digamos así, manifestaciones clínicas, digamos, inmediatamente características. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. Por ejemplo, la arteria cerebrosa anterior inferior, que son una de las 3 arterias cerebelosas que irrigan la región infratentorial, donde está el cerebelo y el tronco cerebral. ¿Ya? Esta arteria cerebelosa anterior inferior, si se compromete, va a dar nistagmus, vértigo, náuseas y vómitos, sordera, tinnitus. Eso es lo que más o menos, eso es lo que estamos queriendo decir. ¿Ya? Pero ahora vamos a hablar de la clínica de las 3 grandes arterias: la cerebral anterior, la cerebral media y la cerebral posterior. Y con eso ya terminamos. Ya, con eso terminamos. Entonces recuerden que la cerebral anterior da la parte medial, ¿está bien? Acá tiene la parte medial anterior. O sea, ustedes se han cortado el cerebro sagitalmente. ¿Está bien? Y ahí están viendo la cerebral anterior. ¿Está bien? ¿Está bien? Y acá tienen la topografía de la cerebral anterior. Acá está descrito 2, 4, 6, 8 puntos de compromiso. ¿No? Y cada punto de compromiso, ¿qué cuadro clínico da? Cada cuadro clínico. Por ejemplo, este punto de compromiso, la corteza sensitiva parieto-medial, va a dar hipostesia de la pierna contralateral. Por ejemplo, el cíngulo va a dar amnesia. Por ejemplo,
la área subcallosa va a dar aplasia. También tienen ustedes acá la cerebral media. Recuerden que la cerebral media da la cara lateral y acá está consignado 7 puntos. 7 puntos. ¿Ya? Y cada punto, por ejemplo, el punto de la corteza temporal superior va a dar la fascia de Wernicke, el trastorno del lenguaje de la comprensión. Por ejemplo, el área de Broca va a dar la corteza frontal inferior, va a dar la fascia de Broca, el trastorno del lenguaje de la expresión. ¿Está bien? Pero ahí lo tienen. Esta cerebral media, como es la principal, ustedes lo pueden dividir en el tronco de la arteria cerebral media y la arteria lentículo estriada. El tronco te da todo prácticamente y la arteria lentículo estriada te da la parte profunda de la cerebral media. El tronco te va a dar todo y la arteria lentículo estriada te da la parte profunda de la cerebral media. ¿Está bien? Acá ven la parte superficial y acá la parte profunda. Y esta tronco de la arteria cerebral media, la parte superficial, ustedes lo pueden dividir también acá. División superior y división inferior. Superior e inferior. Y cada uno con su clínica. Por ejemplo, ¿cuál da el trastorno del lenguaje de la comprensión? ¿La división superior o inferior de la cerebral media? Inferior. ¿Ya? Y acá tiene la cerebral posterior. 4 puntos y cada uno su clínica que da. Ya, de esta parte no voy a preguntar. De esta parte no va a preguntar. Pero ya saben para informar. El resto sí son preguntas. Vamos a hacer un repaso, con esto terminamos. Ya, con esto terminamos. Atentos al repaso, porque después no digan que no. A ver, repaso. El repaso va a ser para el inicio de la pregunta de examen. Y acá no hay ninguna pregunta. Pero no hay ninguna pregunta, pero básicamente recordar que también por si acaso hay accidentes cerebrovasculares venosos, ¿sí? Pero son poco frecuentes y está la trombosis. ¿Ya? Eso sí tienen que saberlo. ¿Cuál? Acá de todas maneras hay una pregunta. ¿Cuál es la segunda causa? ¿Por qué es importante esto? La segunda causa de mortalidad, no después del infarto cardíaco. La primera causa de discapacidad y la segunda causa de demencia después del Alzheimer. Segunda. O sea que es una enfermedad que está primera, digamos, en todas las comunidades. ¿Está bien? O sea, esto sí tienen que ver. Ya este dato ya bueno. De los factores de riesgo, ¿cuál es el principal factor de riesgo? Son 5. La hipertensión. No lo digo yo, lo dice el Nancy. Bueno, la edad ya saben que es factor de riesgo también, pero no viene. Bueno, esto es para concientizar a ustedes y que tampoco nos viene pregunta, pero recordar que un 50% de la población o más desconoce sus factores de riesgo. Desconoce sus factores de riesgo. ¿Está bien? ¿A qué se refiere el global? Isquemia global. Cuando hay paro cardiorrespiratorio, es la causa más frecuente. Todo el cerebro sufre. Todo. Y el mecanismo es por hipoperfusión. ¿Está bien? Pregunta, es una pregunta tranca. Hipoperfusión. Recuerda que hablamos de 3 mecanismos: aterotrombótico, cardiofónico y por hipoperfusión. Hipoperfusión es que si es paro cardiorrespiratorio, ¿va a llegar buena presión de sangre al cerebro? No. Entonces va a perfundirse, va a haber alta perfusión o hipoperfusión.
positivo. ¿Ya? ¿Y se afectaron solamente el lóbulo frontal o todo? Todo. ¿Ya? La ateromatosis se produce en días o semanas o se produce en meses o años. Décadas. Y acá tiene sus partes. De los infartos cardiopólicos, ¿cuál es el más frecuente? La fibrilación auricular. La fibrilación auricular. Sobre todo en pacientes mayores de 65 años. Es más, en este estudio, mayores de 75 años es la principal causa de nacimiento. Seguimos. Y ahí tiene el estudio que documenta, este es el estudio que documenta lo que estamos hablando. ¿Quién domina la cara medial del cerebro? La cara medial. La cerebral anterior. ¿Ya? La cara lateral, la media. Y la cara posterior inferior. Listo, ya. Ahí viene una pregunta de todas maneras. Bueno, ya saben que la más frecuente es la media, 80-85 por 100. Ya. También le hay una pregunta. Ya, la cerebrosa, mucho contenta, ¿verdad? Cultura. Vamos al flujo sanguíneo cerebral. Recuerden, 14% del gasto cardíaco, 700 de flujo total y más o menos 50 mililitros por minuto, 100 gramos. Recuerden que este 50 varía, ¿no? En sustancia gris 70 y en sustancia blanca 20. ¿Está bien? Pero el promedio es 50. Ese dato ya es el que tiene que recordar. Ya, pues no como no va a ser tan fácil. 5 a 10 segundos, pérdida de conciencia, 3 a 5 minutos, empieza a ver ya daño cerebral. Ya. Ya creo que estas son las preguntas. Acá lo que decíamos, trombótico, embólico y hemodinámico, o sea, este por hipoperfusión. Esta es la causa del paro cardiorrespiratorio que da un infarto global. ¿Ya? Este es el hipoperfusión. Este es el cardiopólico por fibrilación y este es el aterotrombótico por ateroma. Bueno, esto es un poquito para ver lo que sucede, ¿no? El área perfumada, pero no vamos a preguntar. ¿No? ¿Ya? Pero es lo que es el enfoque cómo abordamos nosotros fisiopatológicamente cuando hay un accidente cerebrovascular. El D se recupera por colaterales, pero el A, si nosotros no hacemos nada, muere. Pero si hacemos, lo tratamos de recuperar. Ya, estas son las fichas. Ya, ahora sí que estamos de acuerdo con ustedes, porque si no me pasaba, creo que no.